ya se ha dado en el caso de Brasil con la que le ha precedido a, digo, la que le ha luego sucedido a Lula, cuando se le ha, por un golpe parlamentario es que se la saca de la presidencia. El mismo caso que se ha dado con Castillo en Perú y que Boluarte ahora gracias a eso está en el poder. Incluso el propio caso de los Kirchner, ¿no? ¿Cómo es que hay este tipo de movidas, ya sea por el ámbito del Poder Judicial o mediante Parlamento, se pueden derrocar gobiernos legítimamente constituidos? El caso boliviano todavía no se ha dado este tipo de figura, salvo lo que es la ruptura constitucional de 2019. Pero como estamos dentro de la misma realidad, pues hay que esperarse también algo, si no similar, incluso superior cualificadamente. Eso de la hipótesis de los laboratorios en Sudamérica y en cada uno de los países y ver en cada escenario, en cada posibilidad electoral, la, la oportunidad para ir ensayando este tipo de nuevas dinámicas para tomar el poder, es parte de lo que son las tareas de los think tanks, que lamentablemente acá no están para nada desarrollados. Ni siquiera Brasil, siendo parte de los BRICS, se ha animado a tratar de desarrollar alguno de estos medios que podrían ser un contrapeso para las soberanías de cada uno de nuestros estados como tal. Bien, si alguno de los compañeros más quisiera, adelante, estamos, a ver. Primero Anatoli, luego Juan Manuel y luego Gerardo, por favor, en ese orden. Adelante, Anatoli. Compañero Hens, Lo escuchamos, adelante. bueno, mi hipótesis que voy a presentar es la siguiente. La derecha nacional está muy atrasada con relación a la derecha internacional. A lo que me refiero es a que en el momento presente, ¿a qué se le llama derecha internacional en todo el mundo? Trump es calificado como extrema derecha. Meloni y otros líderes en Europa también ya están surgiendo como oposición al progresismo y se les llama extrema derecha. Ellos se califican así en la medida en que se oponen a la agenda climática de las Naciones Unidas, en la medida en que se oponen a la agenda LGTB y todo lo demás que ya conocemos de memoria. Sin embargo, nuestra derecha tiene digamos, sí, aún sigue peleando en la mecánica de llegar al poder para enriquecerse mediante el usufructo y la venta de nuestros recursos naturales, cuando la derecha del mundo está en otra onda. El objetivo de la derecha y también de la izquierda, porque ambos trabajan para el mismo equipo al final, no es gobernar pequeños países para recolectar los recursos naturales solamente. Estamos hablando de un pensamiento mucho más amplio que permea todo el hemisferio y es necesario para que se dé este cambio de paradigma y de tiempo y de época hacia el postcapitalismo. Estamos hablando del predominio de las teorías del decrecimiento. Hay varias versiones de teorías del decrecimiento que tienen como única inspiración el hecho de que la humanidad debe dejar de crecer, debe dejar de consumir y tenemos que pasar a un nuevo estadio en el cual imitamos menos carbono, se produzca menos, pero ustedes dirán, si en el capitalismo el objetivo era producir para obtener ganancias, eso murió en el postcapitalismo y obviamente para que se deje de producir menos, todo debe pasar a manos de un ente, puede ser estatal, pero en verdad ese ente estatal va a estar bajo el control de privados. Así que no es socialismo tampoco. Esto es monopolio puro y duro. Entonces, vemos ahora cómo se ven en las noticias fenómenos como en Ica, hace unos días hubo una tormenta de arena muy extraña
lo más reciente que pasó en Japón sobre este terremoto que pasó en Rusia después del tsunami que pasó en Japón. En Japón no tengo noticias de qué ha pasado exactamente después de anteayer en Japón. O sea, parece que hubo gran repercusión, pero hay cosas que no se saben. Lo que estoy diciendo es que eh, es evidente que esta idea de las armas climáticas, de la geoingeniería, es un hecho. Y también sigue ese mismo propósito, el decrecimiento. Y cómo se logra al final el decrecimiento no es solo inspirando y exhortando a las personas, sino definitivamente reduciendo el número de personas. ¿Y qué mejor sería esto para los planes de la banderita de la estrella azul que realizar este decrecimiento en el escenario que plantea la Biblia, ¿no? Del Apocalipsis? Todo viene significado y coreografiado. Entonces, yo he compartido con ustedes en un par de ocasiones ya estas, estos videos sobre el contenido de las vacunas que son de ¿cómo se llama esto? De lo que están queriendo poner de manera obligatoria. No es varicela, es la otra enfermedad. Entonces, eso es evidencia empírica. Eso de lo que estoy hablando, que no le gusta a esta red que se mencione, evidentemente tiene algo que no es normal. Es nanotecnología, se llama óxido de grafeno. Yo considero para la supervivencia y bienestar de cada quien, por lo menos de manera objetiva, buscar un microscopio y evidenciar si esto es real o no. Yo creo que sí. Y en consecuencia medir las circunstancias y el escenario al cual nos enfrentamos. No se trata de una pelea entre derechas y izquierdas, que al final solo son instrumentos para dividir a la sociedad, para hacerlos más fáciles de controlar y de dirigir, sino hablamos de una teoría del crecimiento que busca, eh, evidentemente, convertir a la humanidad en un número más manejable que se pueda, digamos, formatear en el nuevo paradigma para la nueva sociedad del postcapitalismo. Eso era. Muchas gracias. Bien, adelante Juan Manuel, luego Gerardo. Bueno, el Estado toma tal vez la posesión de algunos recursos naturales como una obligación, básicamente se remonta históricamente a México. Es la Revolución Mexicana del 17 contra Porfirio Díaz, y ahí se va a crear esta famosa Constitución de Querétaro, que es prácticamente el primer instrumento jurídico que invoca cierta responsabilidad del Estado y cierta regulación sobre ciertos temas, por ejemplo, los temas de horarios laborales, derechos a la huelga, tal vez prohibición del trabajo infantil. También incluyen un apartado de la redistribución de tierras. O sea, es básicamente un hito bastante interesante dentro de las constituciones que aparecen ya en el siglo XX. Luego vendría Weimar y finalmente la de la Unión Soviética. Pero fuera de eso, y hay algo particular con lo que mencionaban, es que el Estado toma un papel y un rol predominante sobre ciertos recursos que a día de hoy seguimos en conflicto cuando hablamos sobre el tema de la posesión del agua, como el tema de la posesión de tierras, de ciertos recursos que ya mayormente lo denominarían como los monopolios naturales. La ley Sherman antimonopolio de Estados Unidos del siglo XIX, del XVIII, prácticamente el primer hito que trataría de entender que cierta producción de recursos no tienen la capacidad porque los costos son muy altos y la utilidad es muy baja. Entonces el Estado toma esta iniciativa. A lo que quiero llegar es que el conflicto sigue aún inmerso en nuestra actualidad y en la política. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del agua, que mencionaban que en Bolivia efectivamente es el caso de una revolución del agua, que uno de los candidatos, que era el alcalde de la ciudad de Cochabamba, el señor Reyes Villa, actualmente sigue siendo un candidato en su gestión, que es en el 2001, es donde se llevaría a cabo este acto.
y mayormente, si bien no entraría la palabra privatización, porque obviamente ya hablando de términos estrictos, no sería una privatización, porque el agua de alguna manera es reconocido casi en todos los estados como un recurso y como un monopolio natural. Pero en este caso sí hay en la forma de administración de la toma de agua, sí obviamente hay distintos modelos ya. Y obviamente un caso paradigmático es que un candidato que, como digo, estuvo involucrado en lo que ocurrió, porque todo se remonta a una ley que saca Banzer, que da a una empresa estadounidense un contrato de 40 años, 50 años para la distribución de aguas en la ciudad de Cochabamba. Y a partir de ahí se empieza es un megaproyecto fuera de todo, porque en primer lugar trataba de entender de que había ciertos segmentos y regiones que no tenían la accesibilidad y obviamente este decreto planeaba llegar, pero obviamente traspasando gran parte del capital accionario a, a esta nueva empresa, obviamente los costos subirían. Creo que si no me equivoco, los costos se subían entre un 50 hasta un 100%, o sea, casi el doble. Pero me parece interesante un poco discutir sobre lo que mencionaba Haynes en una parte, sobre estas figuras tal vez de que nuestro país no puede aprovechar, inmiscuirse y no puede, nosotros tampoco podemos resolver un tema que ha estado vigente en todo el mundo. En el caso de Argentina es similar, cuando mencionaba que en Argentina, por ejemplo, se está privatizando para vender y todo eso. Obviamente la razón y la justificación de eso, y es bastante más drástico que en Argentina, porque el déficit fiscal que involucraba a la empresa estatal de agua, porque Miguel ahí lo explicaba, que había obviamente un gasto público enorme que tenía en Argentina, obviamente era impagable para el Estado porque en sí estaba pagando el 100% del subsidio de toda la República Argentina, o mayormente de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, bajo este contexto, obviamente se decide dar casi el 90% de capital accionario a empresas, o sea, una licitación pública, lo que obviamente alguien que podría llamarlo malintencionadamente una privatización. Pero mi punto es que este es un tema vigente, este es un tema que aparentemente la historia no ha logrado resolver. ¿Cómo concibes sobrellevar que un Estado que está obligado, por eso mencionaba la Constitución de Querétaro, que era un interesante inicio tal vez de este fenómeno del Estado benefactor, cómo logras subvencionar eso si no tienes un método, si digamos tu capacidad para lograr introducirte con una nueva innovación sobre un tema que ha sido tratado por muchos años, no ha sido eficiente, no ha logrado una respuesta clara, obviamente más que doctrinas y protestas y confrontaciones políticas que obviamente lo único que atraen es tal vez ahuyentar a cualquier inversor. Si obviamente no podemos conseguir el capital extranjero y la necesidad, tendríamos que ver métodos propios. Pero obviamente esto parecería un discurso nuevo, más innovador, pero recordemos también que si nos vamos, yo al menos en trayecto común que hago, que es irnos de la ciudad de La Paz al Alto, vamos a ver muchos carteles que dicen lucho industrializador. Nuestro actual gobierno aparentemente se elige con esa consigna y con ese tema de la industrialización del litio. Y de nuevo vuelve a resbalar después de 4 años de haber propuesto eso, nunca logra una industrialización. El contrato de litio que hace aparentemente es una mera broma porque simplemente termina endeudando al propio país bajo unas empresas chinas que obviamente no iban a pagar eh, una buena remuneración, incluso iban a cobrar al propio país por el know-how que iban a traerlo. Entonces, seguimos resbalando con problemas que vienen de antaño y nuestras aparentes nuevas propuestas simplemente quedan en consignas que tal vez tratan de resbalar, pero no pueden irse a algo más concreto que la teoría social. O sea, no podemos lamentablemente proponer, y me pregunto acá, me imagino, ¿cuál sería ya más una propuesta más de orden técnico que trataría de solventar un tema tan antiguo como esto de la subvención de temas como el agua? Ahora, actualmente estábamos hablando con el tema del Internet. Francia, por ejemplo, ya ha tomado el control de la distribución de Internet para su territorio hace bastantes años, lo ha tomado como algo más propio, que el Estado tendría que beneficiar esto al ciudadano. Entonces, bajo este paradigma, yo simplemente cuestiono y pregunto cuál es una solución más operativa, tal vez más vuelta a la realidad, o simplemente vamos a quedarnos con el mero discurso de Luchito que prometía la industrialización que nunca ha llegado. Gracias. Claro, hay una
un problema entre quizás el concepto que se tiene sobre los, vamos a llamar, la diferencia que hay entre lo que es el aparato estatal y cómo es que tiende a ser ineficiente y versus la eficiencia, alta eficiencia competitiva